Bienvenidos una vez más a Análisis de Estrategia, en donde acá lo principal ha sido la inflación en Estados Unidos. Es el centro que ha tenido esta semana la preocupación de casi todos los inversores y por lo tanto es a lo que más le hemos prestado atención en estos días. El resto de los datos no han tenido un impacto tan relevante ni en la renta variable, ni en la renta fija, ni en las divisas. Por lo tanto, vamos a revisar de inmediato la presentación porque lo más importante, como dice el título ahí, ha sido la inflación, en donde tuvimos dos datos relevantes esta semana, tanto el IPP como como el IPC, perdón, tanto el índice de precios al productor como el índice de precios al consumidor, y tenemos ya las estimaciones del PCE que no debería tener mayores desviaciones a lo que siempre hacen, porque utilizan como insumo estos datos anteriores, perdón. Por lo tanto, es muy raro que salga un PC muy desviado de lo que son las estimaciones normales. Y acá vamos a revisar rápidamente la presentación el día de hoy, porque la idea es ir acortando un poco el, lo que duran los videos. Y el sentimiento de mercado básicamente está donde mismo, de 27 pasó a 28 y se puede ver en la línea de tiempo aquí abajito cómo más o menos sigue igual. El sentimiento no ha mejorado pese a que hemos tenido datos positivos y las bolsas aún siguen en niveles que no son, digamos, los ideales, pero han tenido ciertos repuntes. Y esto lo podemos ver en el mercado de opciones, en donde los niveles principales del S&P 500, y acá le damos las gracias a inversores institucionales por estos niveles, eh, la Colbol cae del 6.200 al 6.000, lo cual es un poco lógico para que no se escape tanto el índice de un momento a otro, pero por supuesto que esto no quiere decir que haya una tendencia negativa. De hecho, podemos ver que la Colbol diaria o la resistencia diaria pasó de 5.900 a 5.950, por lo tanto, subieron ahí los operadores de opciones a este nivel para que pueda aguantarlo el mercado el día de hoy. La put Gold subió de 5.800 a 5.900, la de más de un día, de opciones de más de un día, y la de opciones diarias o el soporte también, como le podríamos llamar en un, digamos, terminología más de análisis técnico, también la suben a los 5.900 desde los 5.800, por lo tanto, ambas suben al igual que la call wall diaria, por lo tanto, vemos que hay una, digamos, subida de la estructural un poco del mercado para poder aguantar una zona más alta en los índices. Los volatility triggers cayeron, pero se puede ver que son caídas bastante menores, por ejemplo, de 5.895 el diario a 5.855 y el trigger normal de 5.925 perdón, de 5.955 a 5.925. Esto igual nos hace que tengamos un sesgo aún más positivo, ya que por encima del volatility trigger, entre comillas, tenemos un sesgo un poco más eh, positivo que anteriormente cuando el volatility trigger está en niveles más negativos o bajo esos niveles, perdón. Las recompras de acciones siempre han sido algo relevante en este último tiempo, ya que es una forma en la cual las empresas, en vez de dar dividendos, empiezan a que las personas tengan mayor participación en la compañía sin necesidad de comprar acciones ellos mismos, sino que lo hace la empresa y obviamente esto tiene un beneficio tributario de que no pagan impuestos para pasar a manos de este dinero, para pasar a manos, digamos, del accionista, en vez de pasarte tu dinero y pagar el impuesto, prefieren hacer recompras de acciones propias y así aumentar tu participación en las empresas. Y ha sido un factor bastante importante en la revalorización de precios que han tenido las acciones en las últimas décadas en Estados Unidos. Y acá nos dice que la ventana de recompra corporativa se abre de nuevo el 24 de enero. O sea, ya la próxima semana, si no veo mal, vamos a revisar de inmediato. eh, Claro, el viernes de la próxima semana, por lo tanto ya la última semana de enero se podría empezar a ver un poco más este efecto. Con el 45% de la capitalización de mercado del S&P 500 volviendo al mercado. Actualmente estamos en el pic de la ventana de blackout corporativo, por lo tanto esto también es un factor por lo cual no hay inyecciones de dinero al mercado, ya que estas empresas ingresan dinero al mercado para recomprar sus propias acciones. Por lo tanto, es un factor positivo, digamos, alcista que se podría empezar allá a efectuarse el próximo viernes. Los resultados, como vimos, comienzan
el día miércoles, en donde tuvimos resultados de empresas financieras mayormente esta semana, en las cuales estuvo JP Morgan, Citi, BlackRock, Wells Fargo, eh, Goldman Sachs, etcétera, y la más Bank of America el día de hoy, pero la más importante, US Bancorp, pero la más importante fue una de semiconductores, lo cual impulsó un poco el sector, a pesar de que no fue igual un buen día para los índices, pero después de las subidas de ayer, dentro de todo es algo normal y hay que revisar qué es lo que va a hacer el viernes para ver ya un cierre de semana más definitivo. Pero Taiwan Semiconductor tuvo bastante, me han molestado con eso, tuvo bastante buenos resultados y los vamos a revisar justamente a continuación. Los resultados de Taiwan Semiconductor o TSM tuvieron un ingreso neto de 374.7 billions con un estimado de 369.84 billions. Por lo tanto, supera ahí el ingreso neto esperado. En CAPEX tiene 29.76 billions con un estimado de 29.5 billions, por lo tanto hay un poco más de CAPEX y eso es positivo, ya que son empresas que necesitan estar invirtiendo para poder estar con, digamos, la mejor tecnología. Esta empresa, para los que no la conozcan, está dentro del sector de los semiconductores, es una de las empresas líderes, tanto en capitalización de mercado como en preponderancia en la cadena de valor de los semiconductores, muy relacionada con Nvidia y al ser una empresa de Taiwán, lo importante es que también ha traído varias de sus instalaciones a suelo norteamericano. De hecho, por ahí viene un poco el CAPEX que ha tenido en los últimos años. Eso es importante ya que también ahí se mitiga un poco los riesgos geopolíticos que, por supuesto, existen con China y Taiwán. Ahora, estos riesgos geopolíticos no lo quiera nadie, pero pueden aumentar debido a si es que existen sanciones en cuanto a chips a China de parte de Estados Unidos y a lo mejor ahí China podría querer tomar ciertas represalias. Esperemos que no. Margen bruto tuvo un 59% con un estimado de un 58.5%, un margen bruto, la verdad es que es brutal y buenísimo, y así todo lo logra superar. La guía de resultados de TSM en el primer trimestre de este año que viene es de las ventas, digamos el guidance que también le llamamos, las ventas de 25 billions a 25.8 billions con un estimado de 24.43 billions. Por lo tanto, supera el guidance de ventas para este próximo trimestre. CAPEX de 38 billions a 42 billions con un estimado de 35.15. También lo supera. Margen bruto de 57 a 59 con un estimado de 56.9, por lo tanto, también supera el margen potencial que está diciendo que va a tener TSM. Y el margen operativo de 46.5 a 48.5 en ese rango, con un estimado de 46.4, por lo tanto, también lo supera. A pesar de esto, Taiwan llegó a sus máximos en premercado, pero posteriormente él, digamos, en la sesión no pudo superar su máximo histórico. Justamente está marcado ahí por la línea blanca y lo vamos a ver con mayor detalle en el gráfico posterior a la presentación. Otros resultados que importantes fueron los de las empresas financieras, en donde vemos acá los resultados de Financial, donde casi todos fueron positivos de las más importantes. Obviamente hubieron otras que tuvieron resultados más mixtos, pero de las más relevantes, que por ejemplo son Bank of America, tuvo un earnings per share, o básicamente unos beneficios por acción, de 0,82 contra un estimado de 0,77. Y por eso la pelotita verde, porque es un bit a lo que son las estimaciones de ganancias por acción. Las ganancias de la empresa de 25, los ingresos, perdón, de 25.3 billions versus un estimado de 25.1 billions. Por lo tanto, también hace un bit en ingresos. En Morgan Stanley, que también es una empresa muy importante, sobre todo como un banco de inversión, con unas ganancias por acción de 2.22 con un estimado de 1.69. La verdad es que bastante importante ahí digamos, cuánto supera el dato al estimado. Y en cuanto a ingresos, 16.2 billions versus un estimado de 15 billions. Por lo tanto, también ahí
muy superior y muy bien lo que hizo Morgan Stanley en este resultado del último quarter del año 2024. Earnings de Goldman Sachs, tenemos un earnings per share de 11.95 con un estimado de 8.22, también muy bien ahí lo que hizo Goldman Sachs. Ingresos, perdón, de 13.89 billions versus un estimado de 12.37 billions y un net interest income, que básicamente son ingresos por interés neto, que esto es más que nada por temas de préstamos, 2.35 billions versus un estimado de 2.11 billions. Por lo tanto, muy bien también Goldman Sachs y Goldman con Morgan Stanley, que son más bancos de inversión, con números bastante relevantes al alza. Y BlackRock, que también es la empresa más importante en gestión de activos del mundo, con un revenue de 5.68 billions, con un estimado de 5.58 billions, unas ganancias por acción de 11.93 dólares versus 11.43 el estimado, y tiene net inflows o básicamente ingresos netos en sus productos, ETFs, fondos, etcétera, que es muy importante esto, ya que ellos tienen ingresos y salidas de estos fondos de capital. Y el net inflows, básicamente el ingreso neto, es importante que sea positivo. Y van a tener 281.4 billions versus un estimado de 198.4 billions, lo que es un crecimiento de 194% año a año. Y esto es realmente impresionante y BlackRock está dominando prácticamente todo lo que es el mundo de las inversiones a nivel global. Y el long term net inflows es de 200.7 billions versus un 159.9 billions de estimado. La verdad es que BlackRock también con números impresionantes, un monstruo, una acción que yo creo que es, si a mí me preguntan si tuviera una sola acción a nivel global, yo creo que muy probable tendría a BlackRock, a pesar de que hay acciones que me gustan más a nivel individual, pero si es una sola, creo que elegiría esta por muchas cosas que tiene. Es una empresa realmente impresionante. Esta semana, en la parte macroeconómica, ya tuvimos los datos más importantes. El día martes tuvimos el IPP, que lo revisamos en el último video. El día miércoles tuvimos, el día de ayer, tuvimos el IPC y el IPC Core, que fue lo más relevante en Estados Unidos. El día de hoy tuvimos PIB del Reino Unido, el cual fue de 0.1 versus un 0.2 estimado, por lo tanto menor al estimado, y venía de un dato previo de un menos 0.1, por lo tanto bien bajo el crecimiento del Reino Unido. Y el día de hoy tuvimos Core Retail Sales, Initial Jobless Claims, el Philadelphia Fed Manufacturing Index, y eso lo vamos a revisar ahora ya con más detalle. Más tarde está el GDP de China, que viene con un dato anterior de 4.6 y un estimado de 5. Estos datos los digo un poco más porque no los vamos a revisar en detalle. Los otros los vamos a ver mucho más en detalle. Y mañana hay IPC, que justamente son ya como las confirmaciones de IPC en la zona euro, que viene en un dato anterior de 2.4 y un estimado de 2.4, y eso vamos a ver si es que qué es lo que pasa con la inflación en la zona euro. Por ahora, el Reino Unido bastante débil, la zona euro también, y China con sus problemas, como ya lo hemos visto, sobre todo en los videos de análisis del dólar. Y lo que habíamos hablado un poco, que este podría ser un punto de inflexión. Acá JJ Montoya, una persona que sigo bastante en Twitter con sus análisis cuantitativos, nos dice que estamos ante el que puede ser un punto de inflexión después del IPP de ayer. Si el dato del IPC cumple con las expectativas y la volatilidad implícita disminuye, los fondos de control de volatilidad podrían entrar como compradores. El salto podría ser bastante fuerte, incluso, y en caso contrario, seguiríamos con la misma dinámica correctiva. Y justamente como está ahí en la gráfica, tuvo una subida muy importante el mercado después de este dato de inflación, que justamente es lo que preocupa por parte de los recortes de la Reserva Federal, y es lo que vamos a tratar de concluir un poco al final de la presentación,
Y eso va a tener impactos tanto en divisas, tanto en renta fija y en renta variable. Por lo tanto, es muy importante ir siguiendo qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y si es que este dato realmente cambia un poco lo que está pensando la Fed o lo que espera el mercado que haga la Fed. Acá vemos que el IPC aumentó en un 0,39% mensual en diciembre, el mayor incremento desde marzo, por encima del 0,31 de noviembre y las provisiones de un 0,3%. La tasa de inflación anual aumentó por tercer mes consecutivo al 2,9%, desde el 2,7% en noviembre y en línea con las expectativas que ya tenía el mercado. La tasa anualizada a 6 meses se sitúa en el 3% y la tasa anualizada a 3 meses en el 3,9%. Por lo tanto, vemos que a pesar de que este fue un dato positivo, en línea positivo, no es algo que esté cambiando todavía la tendencia que venía dando la inflación y por eso el mercado se estaba ya poniendo nervioso con este tema. Como claro, venía el mercado muy nervioso por lo que había dicho la Reserva Federal, más los últimos datos de inflación, este dato, digamos, en línea un poco más bajo, fue bastante positivo. Ahora, sí el PCE vamos a ver después que va a tener un poco más de impacto. El IPC subyacente, que es lo que más le importa a la Reserva Federal, y acá es donde hubo un poco más de buenas noticias, que eso es muy importante, que excluye los elementos volátiles como alimentos y energía, aumentó un 0,23% en diciembre, inferior al aumento del 0,31 en noviembre y de las previsiones de 0,3. Y acá fue donde hubo un poco más de alegría y eso fue lo que también tuvo el impulso en el mercado, sobre todo el impulso inicial y posteriormente en todo el día de ayer. Esto situó la tasa anual en el 3,2% tras haber permanecido en el 3,3% durante los 3 meses anteriores, ligeramente por debajo de las expectativas de mercado de un 3,3%. Y ahora revisemos un poco más de detalle. La tasa analizada a 6 meses se sitúa en 3,2 y la anualizada a 3 meses en 3,3. Hay que recordar que el objetivo de Reserva Federal es un 2%, por lo tanto, aún, a pesar de que este dato es positivo, pero tal como lo dije anteriormente, cuando la inflación estaba saliendo más alta, también lo voy a decir ahora, un buen dato o un día de sol no hace un verano. Esperemos que esto siga así, que marque una tendencia a futuro, pero por ahora es solamente eso, un buen dato y hay que revisar la tendencia, cómo sigue a futuro. Esto podría ser un indicio de cambio, pero hay que siempre estar atento a lo que pueda pasar. Hay un rebote el próximo mes y van a cambiar absolutamente todas las expectativas del mercado. Y hablando de expectativas, vamos a las expectativas del PCE, que tal como nos dice acá la lámina, con el IPC y el IPP de diciembre en la mano, los pronosticadores que hacen los cálculos ahora esperan que los precios del PCE básico hayan aumentado un 0,17%. Esto se anualiza casi al 2%. Por lo tanto, si estos son los datos que podrían venir este año, estaríamos convergiendo casi al 2% con la meta de inflación. Y eso, por supuesto, que va a cambiar las expectativas de recorte de tasas de interés y por supuesto que podrían aliviar un poco en este sentido al mercado. Esto mantendría la tasa de 12 meses en 2,8 y reduciría las tasas anualizadas a 6 y 3 meses a 2,3 y 2,2, lo que se ve bastante más en línea con el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Vamos a ver los otros datos importantes del día de hoy. Solicitudes iniciales de desempleo. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 14.000 puestos de trabajo con respecto a la semana anterior, alcanzando un total de 217.000 en el periodo que finalizó el 11 de enero del 2024, superando las expectativas del mercado de 210.000 y marcando un repunte significativo desde el mínimo de 11 meses revisado al alza registrado en la primera semana de enero. Por lo tanto, esto es positivo también para los recortes de tasa, ya que un mercado laboral muy fuerte, obviamente que a la Fed le da un poco menos de indicios de poder hacer recortes de tasa. Si es que la Reserva Federal, además de ver menos inflación, ve un mercado laboral que se empieza a debilitar, podría empezar a acelerar un poco la velocidad de los recortes a esa famosa tasa neutral. Las ventas retail, que es otro dato clave, nos dice que los datos de ventas minoristas en Estados Unidos fueron mixtos y no generaron grandes movimientos, y de hecho eso se vio
en el mercado, tanto cuando se salió el dato una hora antes de la apertura de mercado y también a la apertura. Aumentaron un 0,4% mensual en diciembre, el menor incremento en 4 meses, frente a un aumento revisado al alza del 0,8 en noviembre y por debajo de las previsiones del 0,6. Por lo tanto, datos mixtos por ahora no son malos, no son buenos y esto yo creo que es justamente lo que es mejor para el mercado porque dan indicio de que la economía no está tan mal, pero que tampoco está tan positiva como alguna gente piensa y eso podría hacer que en algún momento la Reserva Federal se ponga un poco más laxa en su política monetaria a futuro. Y por eso uno de los eventos más importantes, además de la toma de posesión de Donald Trump el día lunes, va a ser la próxima reunión del FOMC, en donde, por supuesto, como siempre, tenemos ahí en nuestra playlist. Vamos a hacer un análisis en detalle de qué es lo que diga ahí la Reserva Federal, que básicamente va a guiar lo que dice o lo que va a esperar el mercado macroeconómicamente para este año 2025 y por supuesto que nos va a afectar en tasas, como dije, en divisas, renta variable y en la gran mayoría de los activos de los mercados. Para ir cerrando los índices de manufactura, y esto es bastante importante por el PMI Recovery, que yo lo llamo una tendencia que si empiezan a la recuperación de la manufactura, ojo con el sector industrial. Y esto, por los PMI que salieron positivos la semana pasada, podría ser un indicio. Así que vamos a empezar también a revisar un poco ahí lo que es el índice de manufactura en las próximas sesiones. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió en enero a un 44,3, superando las estimaciones de 33,8 y el dato previo de menos 10,9. La manufactura hace mucho tiempo que viene mal y justamente dicen que la toma de posesión de Donald Trump y las políticas que se espera que haga van a favorecer un poco a este sector y también mucho foco en el sector financials y con un dólar fuerte y con Donald Trump. Hace rato que lo vengo diciendo y las estimaciones de resultados lo dijeron. Nuevos pedidos aumentaron a 42,9 con un anterior de menos 3,6. Los envíos subieron a 41 con un anterior de 1,7. Precios pagados crecieron, que eso también es importante para la inflación, a 31,9 con un anterior de 26,6 y el empleo se incrementó a un 11,9 con un anterior de 4,8. Por lo tanto, se recupera la manufactura y ojo ahí con la tendencia de corto plazo PMI Recovery, eh, o PMI Industrial Recovery, en donde la manufactura va a tomar a lo mejor va a empezar a tomar una importancia más relevante en la economía, digamos, se va a recuperar de esa depresión en la cual está actualmente y eso va a favorecer a las empresas, sobre todo de buena calidad, del sector industrial. Besant, que fue elegido para el Tesoro de Donald Trump, tuvo las siguientes frases que son bastante importantes. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit, un problema significativo de gasto. Debe ajustar el gasto discrecional federal y dice que la economía de Estados Unidos se precipita a la crisis si no se prorrogan las rebajas fiscales. Por lo tanto, esto de un gasto más eficiente y rebajar el déficit del gobierno va a ser al parecer una de las cosas que tiene Besant en mente. Esto es muy importante ya que el gasto gubernamental también provoca inflación, no solamente lo que haga la Reserva Federal. Por lo tanto, si se frena un poco el gasto del gobierno, esto podría hacer que también se frenen un poco las políticas inflacionarias. Y eso tiene un doble factor. Obviamente que afecta un poco al consumo, ya que se desacelera el crecimiento de la economía. Hay que ver que una gran parte del PIB está dado por el gasto del gobierno. Si vemos la formulita del PIB, está ahí dentro de la ecuación. Y, pero por otro lado, se podrían rebajar las tasas por una menor inflación por parte de la Reserva Federal y una mayor liquidez en el mercado también podría impulsar a las acciones. Así que hay que ver ahí y ojo que es muy importante que este último dato de inflación podría estar mostrando que el alza en las tasas de 10 años esté mostrando más un crecimiento real que un crecimiento tan inflacionario. Y eso por supuesto que es positivo, ya que un crecimiento real es para las acciones bastante bullish. Y algo que también es importante acá ya con los recortes de tasas, que con esto vamos cerrando la diapositiva y nos vamos
en los gráficos, Waller de la Fed nos dice que los recortes de tipos son posibles en los próximos meses. Y esto obviamente que empieza a cambiar un poco las expectativas del mercado. Señala que el IPC de diciembre sugiere que el PCE se situará en o cerca del objetivo eh, de la Fed por sexta vez en los últimos 8 meses. Y dice que si la inflación continúa por esta senda hasta principios del 2025, es razonable pensar que posiblemente se produzcan recortes de tipos en la primera mitad del año. Las expectativas después de todo esto, lo que sucedió el día de hoy, subieron de casi un 1% a un 1,6% las perdón, el mercado lo que espera con mayor probabilidad. Antes era un recorte de tasa y hoy en día espera en este año casi un 1,6 recorte de tasa. Eso estaría ya más cercano a los dos recortes de tasa. Entonces eso obviamente que empieza ya a dar eh, una mayor holgura a las expectativas de mercado con este tema. Y ahora nos vamos a los gráficos en donde el S&P 500 podemos ver que supera el día de ayer esta media de 20 sesiones en velas diarias y el día de hoy llega a esta zona, pero luego se cae, pero tampoco pierde la media de 20. Por lo tanto, muy importante lo que va a hacer mañana, que como yo les dije, si vemos un poco más de análisis técnico, tendría un canal más o menos por ahí. No, de hecho el canal ahí está mal puesto y por eso no me gusta hacer mucho estas cosas en vivo porque requieren tiempo y si quedan mal hechas el análisis se ensucia. Pero más o menos ese podría ser el canal que tenemos, exacto. Y vamos a ver mañana si es que podría romper o si pierde esta media de 20 y nuevamente vamos a ver acá la media de 100 sesiones como referencia móvil en cuanto a la parte más técnica. El Nasdaq 100 exactamente igual, pero acá pierde la media de 20 sesiones, no la puede superar con mucha, eh, digamos, de una forma muy clara. Y acá vamos a ver exactamente lo mismo esto del canal, en donde también vamos a ver mañana si es que vuelve a subir acá y logra romper este canal o queda ahí y empezamos a tener un desarrollo, por lo menos en el corto plazo, más negativo como ha venido siendo, como ya lo he dicho, desde el 18, en donde fue el último FOMC. El RSP, que es el índice equiponderado de lo que es el S&P 500, acá, superando la media de 20 sesiones, pero obviamente con un sesgo mucho más bajista, de hecho, desde prácticamente finales de noviembre, principios de diciembre, acá en la media de 100 sesiones, rebotó en la media de 200 y por ahora con un postmercado un poco más bajo de lo que cerró, pero nada preocupante, pero por supuesto que es importante que el RCP hoy día cerró en positivo y esto quiere decir que está mejorando la amplitud de mercado y como cayó la tecnología en el índice Nasdaq, también esto arrastró al S&P 500. Pero el índice de semiconductores tuvo un día, a pesar de que cerró con esta vela negativa, porque estaba mucho más fuerte antes de que empezaran las liquidaciones el día de hoy, eh, está, igual cerró en positivo por un 0,15. La verdad es que bastante escueto, pero no puede superar tampoco esta media de 200 sesiones que ha venido presionando por la parte alta del desarrollo del precio. Está sobre la de 100 y la de 20. Por lo tanto, si logra romper esta media, yo creo que ya se podría disparar un poco más el precio en el índice de los semiconductores, que por supuesto estuvo muy impulsado el día de hoy por lo que habíamos hablado de Taiwan Semiconductor, que había tenido acá un máximo anteriormente, eh, y acá rebotó en el premercado y posteriormente después de la apertura y no pudo sostener ese precio perdiendo VWAP, pero ahora al parecer recuperando algo luego del cierre. Esto no favoreció a Nvidia que cerró con un menos 1,96% y por eso vemos un poco débil el sector, pero igualmente cerró en positivo.
el Russell 2000 podemos ver que cerró en un 0, no, esto lo revisé. Miren acá en la ruptura que hizo al máximo con ya 2 días de ruptura con bastante claridad. Está haciendo una figura muy, muy interesante y muy bueno lo que está haciendo el IPSA. Así que rompiendo acá este máximo anterior, superando ya con claridad estos dos también máximos acá, esta zona de congestión, y ahora haciendo una ruptura bastante limpia, ya con 2 días de subida, pero mucho ojo que después podría venir a buscar nuevamente la media de 20 sesiones para seguir haciendo un desarrollo sano en una estructura alcista del precio en el IPSA. Por lo tanto, muy bien lo que ha hecho el IPSA, y si podemos ver acá desde que empezó el año, rápidamente podemos tener un pequeño error acá, cierra aquí porque fue vela roja, con un 4,14% de subida en ya lo que va del año, por lo tanto muy bien el IPSA. Bitcoin cayendo un 0,97%, pero miren acá luchando contra los $100.000, yo creo que es una zona clave, y vamos a ver acá en detalle qué es lo que está haciendo en velas de 30 minutos, en donde podemos ver acá que supera los 100.000, los vuelve a superar, muy probablemente vaya a superar los $100.000, y vemos acá rápidamente Ethereum, que está cayendo un 5%, no es muy bueno esto, no sé, no lo he visto en Ethereum. Solana subiendo un 1,47, y ojo que escuché que Solana y XRP podrían ser criptomonedas que le gustarían a Donald Trump para poder hacer una reserva cripto estadounidense. Cardano cae, todas haciendo una caída bastante parecida a la de Ethereum, pero igual subiendo un 1,22%. Dogecoin cayendo un 2,61, Pepe un 5,4, y XRP también cayendo en el desarrollo del precio, pero con un alza de un 2,87%. Y la verdad es que cae siguiendo un poco lo que hace Bitcoin, pero igual acá todavía no pierde VWAP, y veamos lo que hace Bitcoin en las próximas horas. No lo den nunca por muerto. El dólar peso chileno, que también lo revisamos bastante seguido, eh, mostró una fortaleza a pesar de que el DXY cayó el día de hoy, y muy, yo creo, relacionado a la reforma de pensiones. Por lo tanto, eso lo vamos a tocar en el próximo análisis del dólar peso con más detalle. Se los dejo ahí porque miren, también el cobre viene subiendo. Por lo tanto, si no tiene mucho sentido esta alza del dólar peso, ya que con un cobre alcista y un DXY bajista, lo más normal es que esté cayendo. Por lo tanto, mucho ojo ahí con los efectos que podría estar generando la reforma de pensiones en en el mercado. El oro, la verdad es que todavía no hace, como les dije, nada importante mientras no supere estos dos niveles de acá, este anterior y este anterior acá, en donde está. El día de hoy tocó ese valor, pero veamos lo que hace el oro a futuro, y ojo que el oro tiene mucho que ver con la incertidumbre. Entonces, si se empieza a disparar, hay que empezar a ver qué es lo que podría estar pasando. El VIX subió un 3,3%, un rebote un poco técnico acá en la media de 200, bajo aún de los 20, y muy condicionado a lo que haga mañana, lo que va a hacer el VIX. Igual hay una volatilidad esperada bastante alta, eh, y eso obviamente hay que tener mucho ojo, pero también acuérdense del video anterior de análisis de estrategia, el análisis que hicimos con los volatility spikes, con una estadística bastante interesante de Fanstrat, así que mucho ojo ahí. El MOE cayendo y mostrando que no hay mucha volatilidad esperada para la renta fija en lo que haga el precio. Acá vamos a ver esto, como siempre lo revisamos, en donde podemos ver que lo que pasó el día de hoy mantuvo las tasas a un año bajo el carril, o la banda que da la Fed. Todos piensan que es una tasa, pero es una banda de Federal Fund Rates, y el Effective Federal Fund Rates, o el efectivo, está en 4,33%, y la tasa SOFR por ahora no está mostrando nada relevante a simple vista del mercado repo. Obviamente que es un mercado que hay que revisarlo con mucho más detalle si se quiere conocer y ver las entrañas de la fontanería
monetaria, en donde ahí vamos a tener a Diego, pero lamentablemente aún no hemos podido por temas de tiempo. Acá vemos cómo las tasas a 2 años caen hoy día del 4,25% y vamos a ver qué es lo que hacen mañana, y esto también podría estar empezando a mostrar recortes de tasas de interés, ya que las tasas a 2 años son claves para anclar la política monetaria de la Fed y de la gran mayoría de los bancos centrales. Y la tasa, como vimos, la SOFR, Effective Fed and Fund Rates, ahí donde mismo. Así que nada relevante para el análisis. Y acá ya cambiamos nuevamente a las medias móviles, en donde vemos desde el recorte del miércoles 18 de septiembre cómo subieron las tasas a 10 años, chocando acá con el 4,8, y después del dato de IPC del día miércoles caen a la media de 20 sesiones, y hoy día rompe un poco la media de 20, pero aún nada con claridad hacia la baja, y vamos a ver qué es lo que sucede en el desarrollo de los próximos días. Si es que esto cae, la verdad es que es un impulso para la renta variable, ya que las tasas generalmente tienen una correlación inversa con la renta fija con la renta variable, las tasas, muchos con las tasas. Acá las tasas a 20 años haciendo lo mismo, pero haciendo un pequeño rebote técnico en la media de 20 sesiones para las tasas a 20 años, cayendo del 5%, que es un nivel también relevante a mirar. Eh, Revisamos ya el petróleo, viene cayendo, y justamente dijimos que acá hay temas con Rusia que lo tendríamos que revisar en detalle, pero no vamos a hablar mucho de ese tema, por ahora cayendo, y eso también es positivo para evitar mayores inflaciones a futuro. Así que con eso ya vamos cerrando. Algo que se me estaba olvidando. ¿Cómo fue hoy día? Con los niveles cuantitativos, vemos el desarrollo del precio, Colwell 6.000, Putwell con Putwell 0DT 5.900, Colwell 0DT 5.950, Volatility Trigger 5.925 y Trigger 0DT 5.855. Pueden revisar, esos son los niveles que vimos. En donde en la apertura prácticamente, no, esto es puro premercado, y en la apertura, después del dato, cayó acá a esta call wall 0DD, en donde estuvo acá oscilando el S&P 500, luego cae casi acá el volatility trigger, vuelve a la VWAP, no la puede superar, y por eso siempre la VWAP nos muestra si hay fortaleza o debilidad en el desarrollo del precio, y cae acá el volatility trigger al cierre, y ahora vemos que se está recuperando, pero nada aún muy definitivo, y vamos a ver cómo abren los futuros en un rato más, pero no vamos a esperar para terminar el video eso. Así que mucho ojo con lo que va a hacer acá y con estos niveles el S&P 500. Y vemos acá lo mismo para el Nasdaq 100, en donde la Colwell está en 21.275, la Putwell 21.050, Colwell 0DT o de opciones de un día 21.500, 21.200, Putwell 0DT, Volatility Trigger 21.100 y Volatility Trigger 0DT 20.870, en donde vemos que acá supera esta call wall, pero después empieza también esta debilidad, al igual que en el S&P 500, pierde la VWAP, empieza a oscilar entre esta call wall 0DT y la put wall 0DT, en donde al final acá cae en el volatility trigger, vuelve a la VWAP y vuelve a caer en unísono con el S&P 500, pero muchos que acá no pierde el volatility trigger ni normal ni 0DT, pero sí lo pierde acá el 0DT no, y pierde un poco la putwall. Así que bastante más débil el desarrollo del precio en niveles cuantitativos, el Nasdaq 100, y hay que ver si recupera esta putwall y ojalá el volatility trigger para, como siempre les he dicho, tener un sesgo un poco más alcista, ya que el volatility trigger nos dice que si está bajo ese nivel se empiezan a desencadenar más eventos de volatilidad por temas de las opciones, y sobre ese nivel no se desencadena tanta volatilidad por estos instrumentos financieros. Esto es a muy grandes rasgos, y ya vamos a hacer un video en específico, pero he tenido mucho que grabar sobre cómo leer estos niveles para que siempre los puedan tener presentes en el mercado norteamericano. Con eso me despido, que estén muy bien. Chao, chao, que les vaya excelente, y vamos el día sábado con el video del dólar peso, que va a estar imperdible, con la macro, con más cosas nuevas, y ya vamos generando una estructura para esa entrega en donde ya más o menos me voy dando cuenta qué es lo que quiere el público. Así que con eso me despido. Chao, muchas gracias.